Hasta este momento, la base de datos que creamos la tenemos en un archivo de tipo SQL y la fuimos probando con alguna herramienta, ya sea el phpMyAdmin o el dbeaver en nuestro servidor local. Pero va a llegar un momento en el cual esto lo vamos a tener que montar online en el hosting que hayamos contratado. En ese caso, tenemos el código SQL que fuimos creando y ese código lo podemos copiar y pegar para que se ejecute online. Esto más allá de si el servidor tiene habilitado o no tiene habilitado la consulta del Create Database. Si no, desde el panel de control del hosting creamos la base de datos y luego desde el phpMyAdmin ejecutamos toda la creación de tablas y de columnas. Para eso simplemente podríamos copiar todo el código y pegarlo en la herramienta que se encarga de interpretar el código SQL, sea que es una herramienta que se conecta remotamente al hosting o directamente en la pestaña SQL del phpMyAdmin. O sea que si esto fuese el hosting, el servidor online, con copiar y pegar todas las consultas que tenemos en nuestro archivo .sql, venimos aquí y pegamos, podríamos ejecutar exactamente lo mismo. De hecho, lo voy a ejecutar así se borran las columnas que modificamos en el ejemplo anterior. Una vez que esto finaliza, se va a hacer toda la ejecución que queremos. Siempre teniendo presente lo mismo. Si dice arriba servidor localhost, no hemos seleccionado ninguna base de datos. Si el servidor no nos permite hacer el create database y ejecutamos desde el use para abajo, vamos a seleccionar todo del use en adelante. Una vez más voy a la pestaña SQL, voy a pegar el código que no inicia con el create database sino que inicia con el use y voy a ejecutar. Y me va a devolver un mensaje de error indicando que todo lo que estamos haciendo no fue indicado en ninguna base de datos. Asumió que lo tiene que hacer en la base de datos blog. Perdón, porque puse el use. Perdón. O ponemos el use, eso quise decir, o si no estuviese el use, quise decir eso como ejemplo, si no tengo definido dónde voy a impactar el código, cuando ejecute, me va a devolver otro mensaje de error distinto diciendo que no seleccioné ninguna base de datos. Lo que quería decir era, una de dos. O le agregamos a toda esta consulta el use del nombre de la base de datos que hemos creado en el panel de control del hosting, o hacemos clic sobre la base de datos en el listado de bases que tenemos y vamos a ver que va a decir que estoy en el servidor localhost pero que tengo seleccionada una base de datos. Y nuevamente, cuando vaya a la pestaña SQL, todo lo que ejecutemos va a suceder sobre esta base de datos en particular. Entonces, por medio de la pestaña SQL, efectivamente podemos clonar la base de datos online, podemos ejecutarla en el panel del phpMyAdmin, pero tenemos como segunda alternativa la posibilidad de exportar o importar el código SQL. Todas las herramientas, cualquiera esta sea, permiten hacer estas acciones. En el caso del phpMyAdmin, que va a ser seguro la herramienta que tengamos online, para importar un archivo de tipo SQL hay una opción en la botonera principal que dice importar. Este importar nos va a ofrecer otra cosa muy diferente a un file browser, que cuando le hagamos clic nos va a permitir buscar en nuestro disco rígido donde tenemos este archivo .sql que tiene toda la consulta de creación. Adicionalmente, en el caso del phpMyAdmin también permite archivos comprimidos de tipo zip. El mismo phpMyAdmin se va a encargar de descomprimirlo, pero adentro lógicamente tiene que haber archivos de tipo .sql. Pueden ser uno, pueden ser varios. Los va a ejecutar por orden de nombre de archivo, alfabéticamente. Entonces, tenemos esa posibilidad de importar, y suponiendo que esto es al revés, en vez de ser nosotros los que desarrollamos la base de datos y la estamos importando, sino que lo que necesitamos es una copia de una base de datos que ya está en el servidor, tenemos por contraposición la posibilidad de exportar la base de datos. Entonces vamos a venir una vez más al phpMyAdmin, voy a elegir la opción de exportar y vamos a ver que nos da un asistente para definir qué queremos exportar y en qué formato. Primero, asume que es la base de datos en la que estoy parado, porque ya estaba sobre la base de datos blog. Si estuviese por fuera, voy a hacerle clic a la home del phpMyAdmin. Si estuviese por fuera de todas las bases de datos y elijo exportar, me va a preguntar primero cuál de todas las bases de datos es la que voy a exportar. Entonces, ¿qué tipo de exportación? El formato rápido, que le doy continuar y va a decidir qué exporta, o una versión personalizada donde definimos qué base de datos queremos,
me va a dar solamente la blog porque las otras 3 son del sistema. Si queremos cambiarle el nombre de la base de datos a las columnas, si queremos guardar esto en un archivo o queremos ver en un textaria todo el código SQL, esto también lo podemos definir como desarrolladores, y luego un montón de otras configuraciones donde, por ejemplo, está el agregar el drop database, agregar los drop table, agregar la sentencia de el if not exist en el create table. Entonces nos da un montón de información, y también si queremos tener los datos insertados, los que ya hayamos cargado con anterioridad en el código generado. Entonces le voy a decir que quiero la versión personalizada, quiero exportar blog y quiero ver el texto generado en un textaria en vez de darme un archivo .sql. Le voy a dar siguiente y efectivamente en base a esa selección nos va a mostrar todo el código de creación de la base de datos. Create database si no existe, el charset definido, la colación, y de aquí en adelante vamos a usar blog con todas las columnas y atributos que hemos definido al principio. La única gran diferencia es que una vez que termina de crear toda la estructura de la base de datos, recién después crea los primary key, los unique y los foreign key. Los hace en 2 pasos distintos. Esto principalmente para que no choquen. Hemos hablado que las claves externas obligan a que la tabla haya sido creado antes, si no devuelve un error sintáctico. Bueno, podemos crear todas las tablas y luego, una vez que fueron creadas, definir todos los índices de tipo foreign key, y en algún lugar de todo esto están los agregados de los constraints de los foreign key de cada una de estas columnas que guardaban un dato externo. Nada, como para que veamos que hay una versión dentro del PHP-MyAdmin que exporta la información, y por qué fuimos viendo estas consultas también de alter table, de modify y de el add constraint y add column, para que vean que todo esto en realidad tiene un objetivo, que es entender lo que hacen estas herramientas automáticamente. Entonces, de esta manera, todo lo que hicimos en nuestra máquina de desarrollo lo podemos impactar en el servidor web online, y ya ahora sí empezar a trabajar con el manejo de información que va a tener nuestra base de datos cuando empecemos a trabajar con el blog.